En los vídeos anteriores hemos aprendido a trabajar con los dos tipos de grupos, los grupos de audio tradicionales y los grupos de control DCAs que encontramos en las consolas digitales. En este vídeo vamos a seguir viendo las diferencias entre estos dos tipos de grupos. La primera diferencia es que el grupo de audio tradicional, que podemos encontrar tanto en las consolas analógicas pero también en las consolas digitales, es que estos grupos de audio constan u ofrecen salidas físicas, como podemos ver aquí. En la parte trasera de esta consola Yamaha MGXU encontramos 4 salidas de grupos, 1, 2, 3 y 4, con conectores jack TRS que nos permiten conectar los grupos de audio a cajas de altavoces. Por ejemplo, si tenemos el main mix left y right enviado a las cajas principales, podemos reservar, por ejemplo, los grupos 1 y 2 para hacer otra mezcla estéreo para los front fields. Por ejemplo, si el main mix está conectado a las cajas left y right, podemos reservar los grupos 1 y 2 para dos cajas de front field para el público de las primeras filas, grupo 1 y grupo 2. Recordemos que estos grupos de audio los encontramos tanto en las consolas analógicas, pero también en las consolas digitales. Eso sí, en las consolas digitales no tenemos salidas de grupos predeterminadas, sino que podemos elegirlas nosotros entre las diferentes salidas físicas que tienen estas consolas digitales, ya que las salidas físicas son totalmente configurables en cualquier consola digital. La segunda diferencia es que los grupos de audio tradicionales pueden reenviarse hacia la mezcla principal estéreo main mix, ya que los grupos son al fin y al cabo buses, caminos que realizan mezclas. Por ejemplo, podemos mezclar 7 canales de batería del 1 al 7 y enviarlos a los grupos 1 y 2 y controlar esa mezcla mediante el fader de grupo tradicional y luego reenviar ese grupo a través de este precioso botón rojo llamado ST, que reenvía esta mezcla, este bus de grupos, hacia el main mix L y R. Sin embargo, las consolas digitales no pueden reenviar el DCA hacia el main mix, porque el DCA no es un bus, no es una agrupación de canales en sí misma, sino que es un control remoto de los faders originales, en este caso de los faders de la batería. Por tanto, no puede reenviarse ni tiene botón de encaminamiento de grupo DCA al main mix. Por último, vamos a la tercera diferencia y para ello vamos a trabajar con esta consola Behringer X32 Compact, ya que las consolas digitales permiten trabajar tanto con sus grupos de audio tradicionales, en este caso con el botón bus, o con grupos de control DCA, como tenemos aquí en verde. La diferencia es que un grupo de audio tradicional tiene un fader que controla el nivel de la mezcla de ese bus, de ese grupo, pero no controla el nivel del fader original de los canales. Es decir, en este caso no controla el nivel del canal original de la voz. Mientras que un grupo de control DCA tiene un fader que sí que controla virtualmente el nivel de este fader original del canal de la voz. Y eso tiene implicaciones, pues sí que las tiene, porque quiere decir que al subir o bajar el fader de un grupo de audio, no vamos a modificar este nivel y por lo tanto, si tenemos la voz enviada en post-fader hacia un módulo de efectos, no vamos a notar ninguna alteración. Mientras que si subimos o bajamos este fader DCA al que hemos asignado la voz, pues enviaremos más o menos nivel de esa voz en post-fader hacia los módulos de efectos que tenga asignados. En este caso, como vemos, a través del bus 13 estaríamos enviando en post-fader esa voz hacia un módulo de reverberación vintage, room. Y por tanto, al subir o bajar el DCA, enviaremos más nivel de esa voz hacia el módulo de efectos. Para comprobarlo, pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es enviar, primero que todo, esta voz hacia ese módulo de efectos a través del bus 13. Para ello, muy sencillo, pues seleccionamos la voz, nos vamos al botón de Mix Bus Sense
y vamos a enviar la voz hacia este bus número 13. Vamos allá, Mix Bus Sends, y subimos el nivel de envío del canal seleccionado voz 1 hacia el bus número 13. Hacemos el número 13 simplemente porque viene por defecto en esta consola de Behringer. Vemos que ya está entrando señal en el módulo de efectos, y si subimos el bus número 13, que es el de efectos, que vemos que ya está subido por defecto, y también subimos el retorno de los efectos, que está en la capa de Effects Returns. Aquí lo tenemos, sería el FX1L y FX1R, que serían estos niveles que vuelven desde el módulo de efectos. Pues vamos a ver si se escucha con efecto esa voz. Vamos al canal 1, subimos su fader, subimos también el main mix y escuchamos la voz con reverberación. Y vemos que sí. Vamos por tanto al siguiente paso. Vamos a empezar probando los efectos con los grupos de audio tradicionales. Para ello vamos a configurar el bus número 1 de esta consola como subgrupo. Antes de hacer esto, lo primero que deberíamos hacer es seleccionar el canal original, en este caso la voz, Select, y desactivar el envío de ese canal hacia el main mix, ya que no vamos a enviar ahora el canal de la voz directamente al main mix, a las salidas principales, sino que vamos a enviar esa voz al grupo 1, y es el grupo 1 el que se va a reenviar con esa voz hacia el main mix. Por tanto, una vez hemos hecho este preajuste, ya vamos a configurar el bus 1 como subgrupo. Para ello, en la capa bus 1.8, la capa correspondiente, seleccionamos el bus 1, Select, y nos vamos al botón de configuración Home. Aquí en configuración Home podemos irnos a la segunda pestaña, Config, y configurar ese bus 1 como subgrupo. Por tanto, seleccionamos Subgroup, subgrupo, y le decimos Yes. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es reenviar este grupo número 1 hacia el main mix. Y eso lo tenemos en la primera pestaña Home. Podemos pulsar el botón L y R para enviar ese subgrupo 1 hacia el main mix, left-right, o hacerlo más rápidamente a través de este botón Main LR Bus, que si lo pulsamos, fijémonos, enseguida aparece aquí en naranja. Por tanto, ya tenemos configurado este bus 1 como subgrupo y reenviado al main mix. Por tanto, ahora lo que nos queda es enviar la voz hacia ese bus número 1. Como siempre, seleccionamos la voz, Select, y abrimos la pestaña de envíos, Mix Bus Sends, y aquí tenemos el nivel de envío del canal 1 hacia los diferentes mixes, pero también la activación de los grupos 1 y 2. En este caso le diremos que se envíe esta voz hacia el grupo 1. Por defecto vemos que está en mute, es decir, que no está activado el envío de la voz hacia el grupo 1. Pero nosotros vamos a quitar ese mute con este encoder, y ya estamos, por tanto, diciéndole a la voz que vaya hacia el grupo 1. Por tanto, si todo ha ido correctamente, al subir el fader del canal original, la voz, y subir la mezcla del grupo 1 con su fader, vamos a ver cómo al subir ya el main mix deberíamos escuchar esa voz con su reverberación por el main mix. Ahí la tenemos. Vemos que sí, tiene reverberación. Ahora bien, vamos a ver lo curioso, y es que aunque nosotros bajemos este fader del grupo 1, fijémonos que ya no estamos enviando la voz original, pero sigue sonando la reverberación. ¿Por qué? Porque este fader no controla el fader original del canal, como vemos. Por tanto, aunque bajemos el grupo de audio tradicional, sigue llegando señal desde la voz hacia el módulo de efectos,
y del módulo de efectos sigue volviendo por la capa de retornos, como vemos aquí, en este caso por FX1, L y R. Ahora sí que tenemos ya bajado el efecto y por tanto no llega nada al main mix, pero si lo tenemos subido, fijémonos que por mucho que nos empeñemos y bajemos el fader del bus número 1, va a seguir llegando señal húmeda, señal procesada, el efecto sigue llegando al main mix aunque lo bajemos el grupo. Aquí lo vemos. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con los grupos de control DCA y vamos a ver qué le ocurre a los efectos enviados en post-fader. Vamos a dejar el fader del bus o del grupo número 1 subido, ya que los grupos de audio tradicionales y los grupos DCA de control son totalmente compatibles, es decir, que podemos enviar tanto la voz a un grupo como asignarla al mismo tiempo a un DCA, pero en este caso lo dejamos así, el grupo 1 activado, pero también vamos a asignar de manera adicional esa voz al DCA número 1 que tenemos en la capa aquí de color verde. Para hacer esto muy sencillo, pues seleccionamos el DCA número 1, Select, y sin soltarlo vamos a seleccionar el canal de la voz, el canal 1. Aquí podemos comprobar cómo al pulsar el botón Select del DCA1 veremos cómo se ilumina el canal de la voz porque está asignado a este DCA. Hecho esto muy sencillo, vamos ahora a subir el fader del DCA número 1, subimos también el main mix y escucharemos la señal original, la señal de la voz seca y también el retorno, es decir, el efecto. Ahí lo tenemos, con la reverberación pertinente. Pero ahora, atención, ¿qué ocurre cuando bajamos el DCA? Pues vemos que al bajar el DCA también baja el nivel de la señal original de la voz, ya que estamos controlando el fader original de la voz, pero también estamos controlando el nivel de envío de esa voz hacia el módulo de efectos, ya que se está enviando en post-fader y por tanto, si estamos bajando virtualmente este fader de la voz a través del DCA, también estamos bajando el nivel de envío hacia el módulo de efectos. Fijémonos, subimos este fader del DCA, vemos cómo entra señal en post-fader de la voz en el módulo de efectos, aquí en verde, pero conforme vamos bajando el nivel del DCA1 veremos cómo entra menos y menos y menos señal en el módulo de efectos. Igualmente, si muteamos este DCA1 se cortará la señal, tanto la seca como la húmeda, porque no llegará nada hacia el módulo de efectos. Fijémonos. Ahí está. Ponemos mute en el DCA1 y se corta la señal original y el nivel de envío hacia los efectos, cosa que no ocurría con los grupos de audio tradicionales. Y esto es porque el DCA es un control virtual, un control remoto de los faders originales de los canales, aunque no lo veamos físicamente moverse. Por tanto, al subir o bajar este DCA, estamos enviando más o menos señal, tanto de la señal seca hacia el main mix, pero también en post-fader más o menos nivel hacia el módulo de efectos. Por tanto, esta es la tercera diferencia de los grupos de audio tradicionales y el grupo de control DCA, ya que el grupo de control sí que controla el fader original y el nivel de envío a efectos en post-fader.